de poder desarrollar estas clases. Esta es la última que voy a dictar en este semestre, la penúltima del curso, pero tocamos aquí un tema por demás interesante. El tema que vamos a ver a continuación nos habla acerca de los antipsicóticos, que en el quehacer diario, digamos, de todo psiquiatra, es de manejo, por decirlo menos, obligatorio, ¿no? Entonces, si algo tienes que saber en psiquiatría, aparte de la psicopatología, es saber manejar antipsicóticos. Si no sabes manejar antipsicóticos, vas a tener serios problemas. Bien, empezamos, por favor. Siguiente diapositiva. Bien, siempre que damos exposiciones acerca de fármacos, de psicofármacos, tenemos que tener en consideración lo siguiente, ya hacer nuestra declaración de intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque si de repente en el último año no hemos recibido subvención de algún tipo de laboratorio, debemos hacerlo saber a nuestro público, a la audiencia. En este caso, no hay potencial conflicto de intereses al momento. Entonces vamos a pasar. Los temas a tratar hoy día van a ser historia de los antipsicóticos, ¿ya? Clasificación de los mismos, mecanismos de acción, y vamos a tratar los efectos adversos también, ¿ya? Muy bien, vean aquí ustedes. En antipsicóticos, la historia es un poco más larga. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el escudo nacional del Perú con los antipsicóticos? Yo les pregunto eso, pues van a decir, ¿qué tendrá que ver? Nada, ¿no? Pero ahí aparece el árbol de la quina, ¿ya? El árbol de la quina. Se considera la clopromacina como uno de los 100 más grandes descubrimientos de la historia de la medicina. Bueno, la clopromacina pertenece a las familias de las fenotiacinas, ¿no? Las fenotiacinas derivan de un producto que se utilizó como derivado de la quinidina, ¿ya? De ahí derivan de las fenotiacinas. Y el primer antipsicótico que sale al mercado es la clopromacina, de la familia de las fenotiacinas. Entonces, cuando sale la clopromacina al mercado, no sale como antipsicótico, sale como antihistamínico, que luego se observó que tenía poderes anestésicos, y eso lo empieza a usar Henry Laborit. Y luego, en 1952, se vio que podía ser útil en los pacientes con esquizofrenia. En este estudio publicado por Delay y Denica, en 1952. Miren, estaríamos hablando de que a partir de la década de los 50 y a inicio de los 60 llega la clopromacina al Perú y se produce un cambio, una revolución. ¿Por qué? Porque antes de eso no había nada. Entonces nosotros actualmente vamos y hacemos psiquiatría y vamos a los hospitales y vemos que al paciente le indican risperidona, le indican clozapina, le indican olanzapina y vemos y aceptamos que es normal. Pero hace solo 70 años, pues no había nada que darle, ¿no? O sea, lo que le daban al paciente, métalo en hielo, cuélguenlo por acá, háganle tal cosa. Pues no había nada, ¿ya? Estamos entendiendo que la salida al mercado de la clopromacina y su indicación para pacientes con esquizofrenia marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque era la primera vez que se empezaban a dar alta a los pacientes psiquiátricos. Es decir, tú tenías un paciente con esquizofrenia internado 10 años de repente, que no mejoraba, y que de pronto empezó a usar clopromacina, y veías que ese paciente estaba mejor, y veías que ese paciente ya no presentaba agitación psicomotriz, y veías que ese paciente presentaba una disminución de sus alucinaciones y una disminución de la intensidad de sus delirios. Y entonces, por primera vez, les dabas de alta. Eso trajo un ahorro económico enorme, porque obviamente estos pacientes ya no iban a estar hospitalizados. Y
alegría para todos los servicios de salud pública, porque dijeron, bueno, ya tenemos la solución, hay que darle clorpromacina a todos y llegamos a la cura de todos estos trastornos. Pero no era así. Ya que, como vamos a ver a continuación, ningún antipsicótico cura la esquizofrenia. Lo único que van a hacer los antipsicóticos es reducir la intensidad de los síntomas psicóticos, como vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Observen aquí una línea en el tiempo. Quiero que se concentren en esto. Este es un artículo publicado en 1999 por Shen, en Historia de los Antipsicóticos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos acá? En 1952 sale el primer antipsicótico del mercado, que es clorpromacina. 5 años después, sale otro fármaco que se ha utilizado mucho cuando hacemos estudios de investigación en antipsicóticos, que es la ferfenacina. Es decir, un punto de comparación para ver potencia antipsicótica cuando tenías un fármaco era compararlo con ferfenacina, 1957. El famoso aloperidol, un fármaco que seguimos usando hasta la actualidad, es de 1967. Pero el aloperidol, a diferencia de la clorpromacina, a diferencia de la ferfenacina, lo seguimos usando. Flufenacina, más reciente, 1972, pongamos, y estamos hablando de hace 50 años aproximadamente, todavía se usa en la variedad sobre todo parenteral de depósito. Y en 1978 la tiroidacina, un medicamento que fue retirado del mercado porque se observó que determinado grupo de antipsicóticos producían prolongación del intervalo QT. Y cuando este intervalo QT se prolongaba más allá de 50 milisegundos, se traducía en un riesgo de producir torsada de Points, por lo cual fueron retirados del mercado todos aquellos que producían una prolongación del intervalo QT mayor de 50 milisegundos. Tiroidacina ya no está en el mercado. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver la cronología de la psicofarmacología. Otro de los fármacos que siempre estudiamos y nos gusta hablar mucho de él es el litio, ¿no? Pero hablar de litio nos va a remitir a 1949 al hablar de Kate. Kate es el primero que investiga los efectos antimaníacos y estabilizadores de las sales de litio. Ya estamos hablando de hace muchísimo tiempo, pero de ahí se empieza a ver. Luego Carpenter en 1950 empieza a sintetizar la clorpromacina. Seulat y Boutier hacen el primer tratamiento con clorpromacina. Hammond hace la primera publicación. Delay y Deniker hacen la primera valoración sistemática, es decir, el primer estudio que es publicado mostrando la efectividad en el tratamiento de esquizofrenia de la clorpromacina. Luego vienen los demás, ¿no? Esto marca un punto importante, el estudio de 1952 que hace Selikov, donde encuentra efectos estimulantes del estado de ánimo con la isoniazida. Y a partir de ahí empieza otra historia, que es la de los antidepresivos, sobre todo tricíclicos. Empieza ahí, con los primeros antituberculosos, porque se empieza a observar esos efectos. Bien, luego seguimos con los estudios de Stick, la primera descripción de parkinsonismo con la clorpromacina. ¿Y por qué es importante esto? Porque la primera descripción de parkinsonismo con clorpromacina nos está empezando a ver y empezamos a notar uno de los principales efectos adversos de los antipsicóticos típicos. Es decir, los antipsicóticos de primera generación, o antipsicóticos típicos, como queramos llamarlo, uno de los efectos adversos que más comúnmente vemos son parkinsonismo, ¿no? Luego ustedes van a ver, miren, reserpina, metilfenidato es de 1954 y lo seguimos usando para el TDAH, ¿no? El metilfenidato, pero miren cuánto tiempo tiene el metilfenidato. Luego, en 1957 salen los IMAOs, la clozapina es de 1959, el primer antipsicótico de segunda generación, y así vamos a ir viendo, ¿no? Así vamos a ir viendo, ¿ya? Pero ¿cuál ha sido el realmente revolucionario en estos casos? Pues obviamente ha sido la clorpromacina. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Fíjense en ese cuadro, ¿no? Métodos terapéuticos practicados en la Salpêtrière. Bueno, este gran o famoso hospital para insanos mentales, así se llamaba, en Francia, pues era uno de los métodos que aplicaban, ¿no? Colgar a las personas. Y se hacía y se aceptaba en la práctica diaria, en la práctica científica de ese entonces. Por eso sabemos, cuando mencionamos la clorpromacina y las ventajas y los beneficios que nos ha dado, porque el desarrollo de esta clorpromacina
nos permitió dejar atrás técnicas como la hibernación artificial, la cura ganglioplégica, curas de sueño, terapia insulínica o el coma insulínico que se usaba antes, la lobotomía quirúrgica, y marca el nacimiento de esta ciencia, que es apasionante realmente, que es la psicofarmacología. ¿Ya? Muy bien, siguiente, por favor. Katy, porfa, mira qué quiere. Me estuvo molestando a mí también. Hay que recordar lo siguiente. El descubrimiento de la clopromacina fue un avance significativo en psiquiatría. Marca un antes y un después, eso lo tenemos bastante claro. Luego tenemos que la clopromacina es uno de los mejores efectos de lo que llamamos serendipia. Sí sabemos lo que es serendipia, ¿no? Sí, en farmacología, ¿qué significa serendipia? Tú buscas una cosa y terminas encontrando otra. Sí, empiezas a buscar algo, pues encontraste otra cosa. ¿Ya? Ese es uno de los mejores efectos de serendipia, es la clopromacina. Y otro hito histórico en la psicofarmacología, y cuando vamos a hablar de antipsicóticos, es el desarrollo de la clozapina. Y miren de cuándo estamos hablando, 1973. ¿Ya? 1973. Siguiente, por favor. ¿Por qué hago mención a la clozapina? Porque si me van a hablar de antipsicóticos de primera generación, el primero fue la clopromacina, y de los antipsicóticos de segunda generación, el primero fue la clozapina. 1961, como ustedes pueden ver ahí, síntesis de clozapina. 1972 empiezan los ensayos clínicos. 1975 se reportan cuadros de granulocitosis, la muerte de 3 personas usuarias de clozapina, y por lo cual fue retirado del mercado. De ahí fue reinstalado en 1989 posteriormente, y actualmente una de las indicaciones que tiene es solo esquizofrenia resistente al tratamiento. ¿Ya? Esquizofrenia resistente al tratamiento. Siguiente, por favor. Muy bien. Acá podemos apreciar las prescripciones y las ventas de las drogas antipsicóticas, ¿no? Empieza con risperidona, que es el Risperdal, luego con Ciprexa, luego con cipersidona, luego con Seroquel y luego con Abilify, y vemos cómo va creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Y eso tiene un porqué, sí. Al ser medicamentos mucho más seguros y al ser medicamentos mucho mejor tolerados, y al ser medicamentos cuya indicación no solamente va a ser la esquizofrenia, sino también será la bipolaridad, será también el control de algunos impulsos, será, por ejemplo, tratamiento, por ejemplo, de cuadros de agitación psicomotriz que se dan, por ejemplo, en un trastorno determinado, o, por ejemplo, los podemos dar para potenciar el tratamiento de depresiones resistentes, y es por eso que vemos que se incrementa su prescripción y obviamente va a incrementarse su venta. Pero eso también trae otro problema. ¿Cuál es? Cuando sabemos que un medicamento es más seguro, observamos que muchos lo prescriben sin haber leído bien ni la farmacocinética ni la farmacodinámica. Ni siquiera han leído bien la parte de efectos adversos. Y se recetan y se prescriben alegremente. Y ahí sí vamos a tener un problema. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo vamos a clasificar a los antipsicóticos? A ver, vamos a empezar. Este es un estudio publicado por Mailman y Murty, que nos habla, pues, sobre las generaciones de antipsicóticos, ¿no? Generaciones de antipsicóticos, hay el agonismo parcial dependiendo de la selectividad de los receptores. Y ahí tenemos términos más comúnmente usados. Antiguamente, y ustedes lo deben haber escuchado todavía, a los antipsicóticos se llamaban neurolépticos, lo pueden ver ahí a la izquierda. Actualmente, esos neurolépticos, que son los antipsicóticos convencionales y típicos, propuesto por la Organización Mundial de Psiquiatría, es llamarlos antipsicóticos de primera generación. ¿Sí? Lo vamos a llamar antipsicóticos de primera generación. Los antipsicóticos atípicos, que son los que vamos a ver que hacen un efecto antagonista de serotonina y dopamina, son los llamados antipsicóticos de segunda generación. Y lo que corresponde a los agonistas dopaminérgicos parciales, como el aripiprazol, por ejemplo, son los denominados antipsicóticos de tercera generación. ¿Ya? Antipsicóticos de tercera generación.
Muy bien, doctores. Hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? Bien, vamos a hablar de los antipsicóticos de primera generación, entonces. También llamados neurolépticos y vamos a clasificarlos. A la derecha ustedes pueden ver el rótulo, ¿no? Cómo se comercializaba la clopromacina con el nombre de Largactil, ¿ya? Así fue cuando salió al mercado, se llamaba Largactil. Y esa era su propaganda, podríamos así decirlo, ¿ya? Siguiente, por favor. Definición de un neuroléptico. Este es del libro de Stahl, de Joseph Stahl, ¿ya? ¿Sí? Del libro de Joseph Stahl, del año 2013. ¿Qué nos dice el profesor Stahl? Neuroléptico es un término que se utiliza para los antipsicóticos de primera generación porque producían, ¿qué cosa? Neurolepsis. ¿Y qué era la neurolepsis? ¿Qué era la neurolepsis? Nuevamente, ¿qué era la neurolepsis? Por eso se le pone ese nombre. Un cuadro que se iba a caracterizar por, primero, enlentecimiento motor, ustedes lo pueden ver ahí en rojo, luego en dorado ven aquietamiento emocional y en tercero, indiferencia afectiva. En otras palabras, estamos como un robot, ¿ya? Enlentecimiento psicomotor, aquietamiento emocional e indiferencia afectiva. ¿Eso es lo que tiene? Eso es lo que tiene. ¿Sí? Eso es lo que tiene. Muy bien. Siguiente, por favor. Clasificación química de los antipsicóticos de primera generación. Vamos a observarlo. Las fenotiacinas, las que les he llamado. Tenemos a las fenotiacinas aliafáticas, como la clopromacina, la promacina, la triflupromacina, las piperidinas, la tioridacina, la mesoridacina, las piperacinas, como la trifluperacina, flufenacina, perfenacina, acetofenacina. Tenemos los tiosantenos, tenemos las dibenzoxazepinas, como la loxapina, las butirofenonas, como el aloperidol y el droperidol, y las difenilbutilpiperidinas, como la pimosina. Actualmente en el mercado ha quedado el aloperidol, ha quedado todavía la flufenacina, todavía la trifluperacina, y todavía por ahí podemos ver la clopromacina. El resto de antipsicóticos de primera generación prácticamente no se prescriben, no se usan, no se venden, y la comercialización es muy pobre. Seguimos, por favor. Bueno, lo que ya estábamos hablando, ¿no? Este es del libro de Sadok, de Kaplan-Sadok, del 2009. Las fenotiacinas las vamos a agrupar como aliafáticas, piperidinas y piperacinas. Siguiente. Las fenotiacinas aliafáticas, el principal representante, la clopromacina, como ya lo hemos dicho. Siguiente, por favor. En las butirofenonas, el más conocido, el aloperidol. Bien, siguiente, ahí estamos, no lo muevan, por favor. Otra forma de clasificar los antipsicóticos, ¿sí? Ya no solo por familias, es ver la potencia. Dentro de los antipsicóticos de primera generación, yo puedo apreciar la potencia antipsicótica que tiene. Y entonces tengo los de baja potencia, como la clopromacina, ¿sí? Tengo los de potencia media, como la ferfenacina, y tengo los de alta potencia, como aloperidol y flufenacina. ¿Pueden verlo ahí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál de los siguientes antipsicóticos de primera generación es considerado como de alta potencia? Y les pongo, ¿no?, las alternativas: clopromacina, loxapina, frefenacina, molindona y aloperidol. La respuesta va a ser, obviamente, aloperidol es el de alta potencia, ¿no? ¿Sí? Aloperidol va a ser el de alta potencia, si yo pusiera esa pregunta en el examen, solo por decir. Siguiente, por favor. Recuerde, los antipsicóticos de primera generación se van a clasificar de acuerdo a potencia y estructura química, como ya hemos visto, o por familias o por potencia. Los antipsicóticos de primera generación de alta potencia, como el aloperidol, tienen alto riesgo de producir síntomas extrapiramidales. Recuerde siempre eso. Y los antipsicóticos de primera generación de baja potencia son más sedativos, o sea, producen más sueño. Y tienen riesgo más alto ¿de qué? De hipotensión.
y efectos anticolinérgicos. Debido a esto, su uso es cada vez menor. ¿Por qué? Porque el paciente te puede hacer un cuadro hipotensivo, ¿no? Te hace una hipotensión y ahí aparece un problema. Muy bien. Siguiente, por favor. Bien. Antipsicóticos de segunda generación, también llamados atípicos. ¿Por qué ese gráfico que está al costado? Algunas me preguntaron. Yo también decía, ¿por qué? Pero eso lo vi en la clase de un profesor hace muchos años, cuando intentaba explicar este fenómeno, ¿no? ¿Qué pasa con los antipsicóticos de segunda generación? Para explicarlo hay que entender pues, las vías dopaminérgicas, porque la acción, por ejemplo, de los antipsicóticos de primera generación es bloquear receptores D2 en todas las vías dopaminérgicas. Pero los antipsicóticos de segunda generación no lo es tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a mandar? ¿La acción del fármaco mismo o va a mandar dónde va a actuar este fármaco? O sea, porque dependiendo de dónde actúe es lo que vamos a tener la respuesta, ¿no? Que vamos a tener la respuesta, como aparece acá, este es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? La cuestión entonces está en saber quién manda acá, si las palabras o lo que yo digo, pues es lo que va a ocurrir con estos fármacos. ¿Quién es lo que va a hacer efecto finalmente? ¿El fármaco mismo o la vía donde va a estar actuando este fármaco? Y lo que vamos a ver a continuación es que lo que va a mandar no es el fármaco, sino dónde haga acción este fármaco. Muy bien, siguiente, por favor. Bien, primero hay que reconocer este término. Ustedes han estado escuchando acerca de típico, atípico, típico, atípico. Entonces hay que definir qué cosa es la tipicidad. En estos fármacos antipsicóticos se ha considerado, y se sigue considerando tal vez hasta hoy, que lo típico es que los fármacos de primera generación me produzcan síntomas extrapiramidales. Entonces, si aparecía un fármaco que no me producía esos síntomas extrapiramidales, lo voy a llamar atípico. De ahí que venga el nombre de atipicidad. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, yo presiono a la izquierda, antipsicóticos atípicos, originalmente se conocía como un menor riesgo de producir síntomas extrapiramidales. Pero posteriormente se ha ampliado dentro del término atipicidad o antipsicóticos atípicos, eficacia frente a síntomas cognitivos y negativos, ausencia de elevación de prolactina, eficacia frente a pacientes resistentes al tratamiento, todo eso hay. Todo eso hay. ¿Ya? Todo eso. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente, por favor. Los antipsicóticos de segunda generación, acá está como ASG, ¿ya? Antipsicóticos de segunda generación. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? De acuerdo al año de aprobación tenemos en primer lugar clozapina, Leponex en 1989, risperidona en 1993, olanzapina en 1996, quetiapina en 1997, ciprasidona en el año 2001 y aripiprazol en el año 2002. Siguiente, por favor. Bien, podemos ver ahí paliperidona, por ejemplo, en el año 2006, hiloperidona en el año 2009, acenapina en el año 2009 y lurasidona en el año 2010. Acá en Perú hay que reconocer que tenemos, pues, nosotros lurasidona, tenemos paliperidona, tenemos clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, ciprasidona y aripiprazol, ¿no? Tenemos casi la mayoría de antipsicóticos. Siguiente, por favor. Bien, mecanismo de acción de los antipsicóticos, ¿ya? Mecanismo de acción de los antipsicóticos. ¿Qué es lo que sabemos? Acá observen ustedes, en azul, al lado izquierdo, antipsicótico de primera generación. ¿Lo vemos ahí? ¿Sí? Antipsicótico de primera generación. Los antipsicóticos reducen la neurotransmisión dopaminérgica. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Entonces, tú tienes en el lado azul, como ustedes pueden verlo ahí, antipsicótico de primera generación, que es lo que hace, bloquea receptores D2. Y tienes al otro lado los antipsicóticos de segunda generación que también van a bloquear D2. Y tienes los que hacen agonismo parcial D2. Me está confundiendo, doctor. ¿Cómo es eso de...? Una cosa es antagonismo, ya. Antagonismo al lado izquierdo lo estoy viendo bien. Y al lado derecho veo que me está poniendo agonismo parcial de D2 y a mí me pone aripiprazol y me pone D2 positivo. ¿Qué cosa estaría ocurriendo ahí?
Yo digo depende de la vía, ¿sí? En la vía mesolímbica, recuerden, si yo bloqueo receptores D2 en la vía mesolímbica, lo que se va a traducir es menor intensidad de alucinaciones, menor intensidad de delirios, menor intensidad de síntomas positivos, menor intensidad de agitación psicomotriz. Pero si ese mismo efecto de bloquear receptores D2 lo hago en la vía mesocortical, voy a tener una intensificación de síntomas negativos. ¿Ya? Los síntomas negativos van a estar mucho más intensificados. Y si es en la vía nigroestriatal, voy a tener mayor frecuencia de síntomas extrapiramidales. Por eso hay un fármaco como por ejemplo el aripiprazol que produce antagonismo de 2 en la vía mesolímbica, pero hace efecto agonista de 2 en la vía mesocortical y en la vía nigroestriatal. Por eso se observan menos síntomas negativos o menos intensidad de síntomas negativos con este fármaco y una menor presencia de síntomas extrapiramidales. ¿Ya? Muy bien, siguiente, por favor. Ya. Bien, acá lo podemos ver lo que les estoy mencionando, ¿no? Los antipsicóticos de primera generación son antagonistas totales de 2, en las 4 vías dopaminérgicas, como aparece. También bloquean en menor medida receptores histaminérgicos H1, muscarínicos tipo 1 y alfa 1. ¿Ya? También los bloquean. También podemos ver eso. Pero sobre todo su acción es bloquear receptores D2. Siguiente, por favor. En cambio, los antipsicóticos de segunda generación son antagonistas también de los receptores serotoninérgicos tipo 5-HT2A. ¿Ya? Y eso se observó porque cuando salió el primer antipsicótico de segunda generación, la clozapina producía efecto antagónico 5-HT2. Entonces hay que reconocer que tienen estos fármacos una alta afinidad por los 5-HT2, ¿sí? Y tienen una menor afinidad D2 que el haloperidol. Entonces son menos potentes que el haloperidol. Sí. El haloperidol es de altísima potencia. El haloperidol es un antipsicótico de altísima potencia. Pero por lo mismo que tiene altísima potencia, tiene también muchos efectos adversos. ¿Ya? Entonces los antipsicóticos de segunda generación, si bien no pueden ser tan potentes como el haloperidol, como que logran un equilibrio. Y me ofrecen menos efectos adversos, pero también menos potencia antipsicótica. ¿Ya? Entonces, a largo plazo va a haber una mejor adherencia porque obviamente hay menos efectos adversos. Y si hay una mejor adherencia, hay menor número de recaídas. Por lo tanto, a largo plazo terminan siendo más eficientes los antipsicóticos de segunda generación. Siguiente, por favor. Recordar, los antipsicóticos de segunda generación son antagonistas 5-HT2, se disocian rápidamente de los receptores D2, y algunos antipsicóticos de segunda generación son agonistas 5-HT1. Entonces, en estos antipsicóticos que hacen efecto agonista 5-HT1, recuerden que son receptores serotoninérgicos, como puede ser el aripiprazol y como puede ser la quetiapina, los vamos a utilizar para potenciar el tratamiento antidepresivo en depresiones resistentes. Podemos utilizarlas, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, por favor. Me pregunta, acá yo mismo, este es un artículo que lo publicó Tasman y Lieberman en el año 2008, ¿no? En el libro, perdón, de Psiquiatría, tercera edición. ¿Qué dice? Antagonismo de 5-HT2A, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vas a bloquear eso si tienes un antipsicótico de segunda generación? ¿Qué se produce? Cuando hay este antagonismo de este receptor 5-HT2A, se produce un aumento de la neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigroestriatal, ¿ya? Y hay un aumento de liberación de dopamina también. Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Que si tú tienes un efecto bloqueando todo lo que corresponde a los receptores D2 a ese nivel, en la vía nigroestriatal vas a tener síntomas extrapiramidales. Pero si tú bloqueas no los receptores D2 en la vía nigroestriatal, pasas a bloquear los receptores 5-HT2, vas a tener un aumento de la neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigroestriatal, y eso es lo que necesitas. Al aumentar
la neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigroestriatal, tienes menos síntomas extrapiramidales. Por eso es que se observa que en los antipsicóticos de segunda generación hay menos síntomas extrapiramidales. Siguiente, por favor. Bien, limitaciones de la teoría serotoninérgica dopaminérgica, ya vemos así, ¿ya? Algunos antipsicóticos de primera generación tienen afinidad por receptores serotoninérgicos, pero no tienen un perfil atípico, ¿no? Eso se ha observado. Y los coeficientes, o sea, de cuánto efecto antagónico hace sobre 5-HT2 y sobre D2, no siempre predicen riesgo de síntomas extrapiramidales también. ¿Ya? Esto lo dejo acá, no voy a profundizar mucho en este tema, que ya suele ser un poco más complicado, ¿sí? Quedémonos en que los antipsicóticos de segunda generación, y eso es lo que quiero que tengan ustedes en cuenta, no solamente van a hacer un bloqueo de receptores D2, sino también hacen un bloqueo de receptores serotoninérgicos, ¿ya? Bien, hasta acá, ¿tenemos o tendremos alguna pregunta antes de pasar a las vías dopaminérgicas? Todo claro, doctor. Muy bien, entonces deme 30 segundos, doctor. Muy bien, entonces, vamos a pasar entonces a hablar acerca de las vías dopaminérgicas. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Dentro de las vías dopaminérgicas vamos a tener la vía mesolímbica, la cual está asociada a la producción de síntomas positivos. Tenemos la vía mesocortical, cuando nos hablan de síntomas negativos. Tenemos la vía nigroestriata, los síntomas extrapiramidales, y la vía tuberoinfundibular, como nos hablan que el resultado va a ser la hiperprolactinemia. Todo esto es lo que observamos o las alteraciones asociadas dependiendo de qué vía estemos hablando. Bien. Siguiente, por favor. Vías dopaminérgicas y síntomas de esquizofrenia, vamos a hablar. La hiperactividad de la vía mesolímbica va a producir síntomas positivos, en primer lugar. La disfunción en la vía mesocortical, como pueden ver a la derecha en rojo, va a producir síntomas negativos y cognitivos. Siguiente, por favor. Aquí observamos NA, núcleo accumbens, y BTA, área tegmental ventral, ¿ya? Lo que vemos, proyecciones del área tegmental ventral van hacia el núcleo accumbens, y esto está relacionado con factores de motivación, emociones y recompensa, y las implicancias son que los antagonismos de D2 en esta área reducen los síntomas positivos de la esquizofrenia. ¿Ya? Siguiente, por favor. Muy bien, ahora en rojo, ¿no? Vía mesocortical. Tenemos área tegmental ventral y tenemos el córtex. En anatomía, proyecciones desde el área tegmental ventral a la corteza prefrontal, lo pueden ver ahí ustedes, ¿sí? La fisiología, la cognición y la función ejecutiva regula las emociones y la afectividad. Implicancias, la hipofunción de la vía mesocortical va a estar relacionada con los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia. Entonces, pues obviamente, si yo bloqueo transmisión, voy a tener empeoramiento de estos síntomas. ¿Ya? Muy bien, siguiente, por favor. Wow, la vía nigroestriatal y síntomas extrapiramidales, ¿no? Tenemos ahí ganglios basales y sustancia negra. Anatómicamente observamos proyecciones desde la sustancia negra, la pars compacta, al núcleo estriado, núcleo caudado y putamen. Fisiología es que esta zona es responsable o está involucrada en el movimiento intencional. Implicancias, el antagonismo, o sea, el bloqueo de los receptores D2 puede inducir síntomas extrapiramidales. ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo? Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente.
Perfecto. Vía tuberoinfundibular y liberación de prolactina. A nivel anatómico tenemos hipotálamo, la zona infundibular. A nivel de fisiología, la dopamina se libera hacia la circulación portal, conectando la eminencia media con la adenipófisis, y vemos que la dopamina inhibe tónicamente la liberación de prolactina. ¿Eso es lo que vemos? Sí. Implicancias, el antagonismo de 2, o sea, bloquear los receptores de 2 en este nivel, va a aumentar los niveles de prolactina. Entonces, ahora que hemos visto la fisiología de estas 4 vías, entendemos por qué si yo, como un antipsicótico de primera generación, bloqueo receptores de 2 en todas las vías, voy a tener todos los efectos adversos posibles. A nivel de la vía tuberoinfundibular tengo hiperprolactinemia. A nivel de la vía nigroestriada tengo síntomas extrapiramidales. A nivel de la vía mesocortical tengo síntomas negativos intensificados, ¿no? Síntomas cognitivos, síntomas negativos. Y a nivel de la vía mesolímbica tengo disminución de los síntomas positivos. Por eso es lo bueno de la acción de los antipsicóticos de segunda y de tercera generación. ¿Por qué? Porque ellos me van a producir antagonismo en la vía mesolímbica, lo cual va a reducir los síntomas positivos, va a producir de repente cierto agonismo en la vía mesocortical, mejorando, hasta incluso mejorando un poco los síntomas negativos y con menos implicancia de síntomas cognitivos, va a producir menor frecuencia de síntomas extrapiramidales y prácticamente no va a producir elevación de la prolactina en la mayoría de los casos. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, por favor. Hay que recordar también esto, doctores, los antipsicóticos de segunda generación se disocian rápidamente de los receptores de dosis. Quiere decir que están en un momento y luego se, ¿no? Los antipsicóticos de primera generación, unión a receptores de 2, nos trae una alta afinidad. Clozapina y otros antipsicóticos de segunda generación tienen unión a receptores de 2 con una menor afinidad. ¿Ya? Menor afinidad. Los antipsicóticos... Siguiente, por favor. Los antipsicóticos de segunda generación se disocian fácilmente de los receptores de 2, eso ya lo sabemos, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Siguiente, por favor. Lo mismo, acá estamos viendo cómo va saliendo rápidamente el receptor de 2. Siguiente. Y va a pasar su lugar siendo ocupado por la dopamina, obviamente. Siguiente. Bueno, otro de los efectos también que tienen los antipsicóticos hay que reconocer que no solamente es bloqueo o agonismo de estos receptores de 2 y 5-HT2, que son los más importantes, ¿no? Sino que también van a tener cambio en la traducción de señales intracelulares como de la adenilato ciclasa, canales iónicos, fosfolipasas, AMPC cíclico, quinasa dependiente de AMPC cíclico, PKC, PLC, entre otros, ¿ya? O sea, tiene muchos más efectos que los que simplemente estamos señalando ahora, pero en relativa importancia, recuerden siempre, antipsicóticos de segunda generación, vamos a hablar de bloqueo de receptores de 2 o antagonismo de 2 y agonismo 5-HT muchas veces. Perdón. Vamos a hablar de antagonismo de 2 y vamos a hablar de antagonismo 5-HT también, pero agonismo de repente en algunas otras vías dopaminérgicas. ¿Ya? En la vía mesolímbica es lo que se va a producir, lo que se estoy señalando, pero depende a nivel de qué vía estemos hablando cuando hablamos de antipsicóticos de segunda generación. Siguiente, por favor. Bueno, lo que les señalaba, ¿no? Algunos antipsicóticos de segunda generación son agonistas también 5-HT1, como la ciprasidona, la quetiapina y la clozapina, y esto aumentaría la liberación de dopamina y reduciría la de glutamato. Siguiente. Recuerden esto, este es un artículo publicado por Kapoor en el año 2000, ¿no? En el American Journal de Psiquiatría. Y este gráfico representa muy bien, nos dice, tengan mucho cuidado cuando usan antipsicóticos, porque cuando la ocupación del receptor de 2, recuerden siempre esto, ¿ya? La eficacia antipsicótica de un fármaco se mide la eficacia antipsicótica de un fármaco se mide en relación a cuánto ocupa del receptor de 2. Y entonces en este artículo de Kapoor nos señalaba de que la mayor eficacia antipsicótica va a estar entre un 60 a 75%. ¿Ya?
60 a 75% máximo de ocupación del receptor D2. Después de eso, o sea, no es porque le doy más fármaco o le aumento la dosis va a mejorar, no, porque si yo logro aumentar la dosis y se bloquea el receptor más allá del 75%, lo que voy a tener, observen a la derecha en rojo, síntomas extrapiramidales. Yo paso del 75% de ocupación y tengo síntomas extrapiramidales. Y eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Siguiente, por favor. Resumen de los efectos adversos, doctores, ¿no? Vamos a ver, dependiendo la acción, dónde esté. Si hace acción, por ejemplo, observen ahí hacia abajo, en receptores D2, en la vía mesocortical vamos a tener un síndrome deficitario. En la vía tuberoinfundibular aumento de la prolactina, pero no solamente eso, voy a tener galactorrea, disfunción sexual, disminución de la libido, ginecomastia, infertilidad, amenorrea, osteoporosis, y en la vía nigroestriada, síntomas extrapiramidales como acaticia, extrapiramidalismo, distonías y disquinesia tardía. ¿Qué es la acaticia? Ya lo hemos visto, ¿no? Anteriormente, incapacidad para mantenerse quieto. ¿Sí? Esa es la acaticia. Si hago bloqueo de receptores M1, por ejemplo, voy a tener somnolencia, estreñimiento, visión borrosa, boca seca, problemas de memoria, retención urinaria, taquicardia, síndrome neuroléptico maligno, entre otros. Si hago el bloqueo del receptor histaminérgico tipo 1, aumento de peso y somnolencia, y los alfa 1, voy a tener hipotensión, mareo, somnolencia, vértigo, taquicardia refleja y disfunción eréctil, ¿no? Eso cuando estamos hablando de un antipsicótico clásico, un antipsicótico clásico de primera generación. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Resumen de los mecanismos de acción, doctores. Mecanismo de acción de antipsicóticos de primera generación, recuerden, solamente antagonismo de D2. Y con eso nos vamos quedando tranquilos. En cambio, los antipsicóticos de segunda generación presentan antagonismo 5-HT2A más D2. La disociación en el receptor D2 es rápida. Y el agonismo en el 5-HT1 también es bastante, se encuentra y es notable, ¿no? Otro de los efectos que vemos en los antipsicóticos de primera generación es el antagonismo de los receptores M1, H1 y alfa 1, entre otros. Y en lo que corresponde a antipsicóticos de segunda generación, los antipsicóticos hay antagonismo de receptores M1, H1, 5-HT12, alfa 1, entre otros. Y es lo que vamos a encontrar, ¿no? Muy bien, doctores, esta es la última diapositiva. En realidad todo esto es un resumen de algo bastante extenso y mucho más profundo. He tratado de hacerlo lo más rápido y lo más sencillo posible para que pueda entenderse a nivel de pregrado. Créanme que es mucho más complicado de todo lo que se está viendo acá, pero creo que ustedes han hecho un enorme esfuerzo para poder entenderlo. No quisiera terminar las clases que he estado dando todo este tiempo, e incluso la enseñanza misma de la psiquiatría, sin recordar unas palabras de la única persona, creo que ha podido ganar 2 premios Nobel, uno en física y uno en química, ¿no? Que es Marie Curie. Marie Curie tiene una frase maravillosa que nos ayuda a ver y comprender y ver mucho más allá de los estigmas o de los estereotipos que tenemos en la sociedad, ¿no? ¿Puede poner la siguiente diapositiva, doctora, por favor? Y es esta frase, ¿no? Porque a veces yo noto el miedo cuando van a empezar una rotación de psiquiatría, pero pues no debería ser así, ¿no? Ustedes léanla, la pueden ver ahí. La frase es maravillosa, ¿no? Léanlo, cada uno de ustedes. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Muy bien, doctores, si hubiera algunas preguntas, encantado de poder responderlas. Abrimos micrófonos, por favor. Doctor, disculpe una pregunta. No entendí muy bien en los antipsicóticos de segunda generación, lo del antagonismo 5-HT2 y el agonismo 5-HT1. Disculpe. Ya, vamos a ver, en orden de importancia, ¿sí? En orden de importancia. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? Que todo fármaco, para que tenga acción antipsicótica, tiene que bloquear receptores de D2. Y en eso nos quedamos todos, ¿sí? Bloquea receptores de D2, ¿sí? Y ahí tiene buena acción antipsicótica, correcto. Pero se ha observado también que los fármacos antipsicóticos de segunda generación pueden producir también antagonismo en los receptores 5-HT2, ¿sí? Y pueden producir agonismo en los 5-HT1.
Pero sabemos que los receptores 5-HT1 o 5-HT nos hablan de serotonina, sí. Entonces los antipsicóticos de segunda generación estarían haciendo acción sobre receptores serotoninérgicos, sí. Ya no solamente dopaminérgicos, sino también serotoninérgicos. Que tenga alguna relevancia clínica, sí lo hemos visto en los antipsicóticos de segunda generación. Por ejemplo, los que tienen efecto agonista, ¿qué quiere decir? Que van a ayudar a ingresar la serotonina a través de este receptor 5-HT1, son, por ejemplo, ciprasidona, son quetiapina y son aripiprazol. De estos, vamos a observar que están indicados para potenciar tratamiento antidepresivo en personas con depresión resistente. ¿Ya? Porque se ha visto que incluso clínicamente cuando le damos estos medicamentos a estos pacientes logran mejorar parcialmente, porque obviamente hay que entender, si yo estoy haciendo un efecto agonista, estoy facilitando el ingreso de serotonina a través de este receptor, lo cual va a producir un incremento en la comunicación intraneuronal. ¿Ya? Ese es el efecto que finalmente se estaría produciendo. Entonces recordar, para hacerlo más sencillo, los antipsicóticos de primera generación tienen acción sobre todo en los receptores D2. Los de segunda generación tienen acción sobre receptores D2, 5-HT2 y 5-HT1. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Me dejé entender en esa parte? Sí, doctor. Ok, gracias. Muy bien. Si hubiera alguna otra pregunta, por favor. Entiendo que este tema es un poco más complicado de lo que se puede ver inclusive en las diapositivas. Bien, doctores, en vista de que no hay más preguntas, yo agradecerles a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Les deseo lo mejor en la carrera que han escogido y creo que no se van a equivocar de haber escogido la universidad ni la carrera que están haciendo. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.